Vamos con esto. ¿Qué define una pelea legendaria? ¿Es la escala de destrucción, el choque de dos poderes inimaginables o algo más profundo? ¿Es el grito desesperado de un capitán que se niega a abandonar a su Nakama? ¿Es la promesa de un espadachín al borde de la muerte? En One Piece, una pelea nunca es solo una pelea. Es la colisión de sueños, la forja de voluntades y el motor que impulsa la historia hacia su destino. Hoy nos embarcamos en una tarea titánica: clasificar lo inclasificable. Este es el top 10 de las mejores peleas uno contra uno en la historia de One Piece, en una versión más variada que nunca. Y nuestros criterios son claros, como el acero de una Mate. No solo mediremos el poder destructivo, sino el impacto imborrable en la trama, el desarrollo de personajes que nace del dolor y la sangre, y el peso emocional que nos hizo gritar, llorar y levantarnos del asiento. Prepárense, porque les prometo algo. El puesto 1 no es solo el final de esta lista, es la respuesta a la pregunta de ¿qué significa realmente ser el rey de los piratas? Número 10. Frankie vs Señor Pink. Comenzamos con una batalla que a primera vista es ridícula. Un cyborg en pañal contra un hombretón con un gorrito de bebé. Pero bajo esta fachada de comedia yace una de las historias más trágicas y hardboiled de todo One Piece. Esto no es un duelo de poderes, es un duelo de principios. En la fábrica de Smile, ambos se niegan a esquivar los golpes del otro. Cada puñetazo, cada suplex es una prueba de resistencia, una prueba silenciosa. Frankie lucha por liberar a los enanos, y Sr. Pink lucha por la memoria de su esposa, Russian. Él soporta el ridículo de su atuendo, porque era lo único que le hacía sonreír tras la pérdida de su hijo. La pelea es un intercambio brutal y sin cuartel, y ninguno retrocede. El Frankie Iron Boxing final no es un golpe de gracia, es un gesto de respeto. Frankie no derrota a un villano, honra a un hombre, y el aplauso de los subordinados del señor Pink mientras es arrestado sella una de las peleas más conmovedoras y viriles de la serie. Número 9. Zoro vs. Das Bomb o Mr. One. ¿Qué es lo que un espadachín no puede cortar? En Arabasta Zoro se enfrentó a esa misma pregunta. Su oponente, Das Bones, no era un hombre, era una fortaleza de acero viviente. Sus cuchillas, antes capaces de cortar cualquier cosa, rebotaban inútilmente contra el cuerpo de la gente de Baroque Works. Aquí se siente el aliento de las cosas, recuerda Zoro, en las palabras de su maestro. La desesperación lo consume. Está al borde de la muerte con el torso abierto. Qué novedad para Zoro, sintiendo cómo la sangre abandona su cuerpo. Y es ahí, en el umbral entre la vida y la muerte, donde lo entiende. No se trata de fuerza, se trata de percepción. Cierra los ojos, el mundo se silencia y entonces lo escucha. El aliento del hacer. La última estocada. El Chichi Sonson no es un corte físico, es la manifestación de su voluntad. El sonido metálico y limpio de la carne de acero siendo cortada es el nacimiento de un nuevo Zoro, el hombre que un día se convertirá en el mejor espadachín del mundo. Puesto número 8. Podcast The Ace vs Marshall D. Teach, Barba Negra. Esta no es una simple pelea, es el catalizador, el punto de inflexión que sumerge al mundo en una era de caos. En la isla Banaro, dos ex compañeros, el Sol y la Oscuridad, chocaron con un poder que cambiaría el destino del mundo por siempre. Ace, comandante de la segunda división de Barba Blanca, arde con la furia de la justicia por la traición de Teach. Su Hiken, el puño de fuego, es la personificación de su poder. Pero Barba Negra posee algo antinatural: la Yami Yami no Mi, una oscuridad que no solo destruye, sino que devora, anula el poder de las frutas del diablo. Vemos a Ace, un intocable, gracias a su logia, ser arrastrado físicamente por la gravedad de la oscuridad. El enfrentamiento es una exhibición de poder elemental. El Entei, o Emperador del Fuego, de Ace, una esfera de fuego de tamaño colosal, ¿no?, de un sol, contra el Coruso de Barba Negra, un vórtice que lo consume todo. El choque final no decide un ganador, decide el destino que llevará la guerra de más adelante. La derrota de Ace y su captura es la mecha que enciende la pólvora de Marineford. Puesto número 7. Sanji vs Queen.
¡Ayúdame, Zoro! Es el grito de Sanji en Onigashima. Y no era de debilidad, era de terror. El terror a convertirse en un monstruo sin corazón, como sus hermanos del Yerma 66. La pelea contra Queen no fue solo contra un All-Star de los Piratas Bestia, fue una guerra civil dentro de la mente del propio Sanji. Queen, en su fascinación por la ciencia de Yacht y del Yerma, se convierte en el espejo oscuro de lo que Sanji teme ser. Mientras su cuerpo despierta un exoesqueleto y una regeneración sobrehumana, su mente está al borde del colapso. Pero entonces toma una decisión. Destruye su traje de asalto, el símbolo de su pasado, y acepta el poder que ha despertado, pero en sus propios términos. La revelación de su nueva técnica, el Ifrit Jumble, es monumental. Su pierna arde con un fuego azul, mucho más caliente, producto de su espíritu indomable, y su cuerpo mejorado. El combo final, el Buff Burst, no es solo una patada, es la declaración de independencia de Sanji Beansmoke. Él es el chef de los sombreros de paja, y su fuego solo arderá para proteger a sus amigos. Puesto número 6, Zoro vs King. En la cima de Onigashima, Zoro se encontró con un enigma, King, el último superviviente de la tribu lunaria, una raza de dioses capaces de crear fuego, un ser con una defensa que parecía absoluta. Para vencerlo, Zoro no solo necesitaba más fuerza, necesitaba entender quién era él mismo. La pelea es una danza de área de espadas y fuego. King alterna entre un modo de velocidad y un modo de defensa invulnerable, desconcertando a Zoro. La clave, como le dice King, es el linaje, y esto fuerza a Zoro a confrontar su propia herencia, el recuerdo de Shimotsuki Kosaburo, la voluntad de sus espadas, y finalmente el despertar de su haki del conquistador avanzado. Envuelve sus 3 espadas en el aura negra del Rey Supremo. Ya no hay dudas, seré el Rey del Infierno, declara. El ataque final, ese Enu Santoryu, es una de las viñetas más bellas de todo Wano. Un torbellino de dragón que no solo corta a King, sino que corta sus llamas y su pasado. Es Zoro aceptando su destino, no por su sangre, sino por su propia y aplastante ambición. Bueno, y ahora vamos con algunas menciones honoríficas, algunas que se quedan en el tintero. Por ejemplo, Luffy versus Doflamingo, esta icónica revelación del Jet Force y la liberación de una nación entera, quedan ahí en, digamos, la competencia. También tenemos a Chopper con Kumadori, y aquí tenemos el sacrificio definitivo con la primera aparición del Monster Point, y por supuesto Usopp versus Perona, la batalla más chistosa luego de la de Foxy Zorro Plateado versus Luffy, una brillante victoria de la estrategia y la negatividad sobre el poder bruto. Duelos inolvidables, pero que hoy ceden su puesto a leyendas aún mayores. Número 5. Zoro vs Mihawk. A veces la pelea más importante no es la que se gana, sino la que se pierde. En el Baratí, un joven y arrogante Zoro desafió al pináculo del mundo, al mejor espadachín del mundo, y el resultado fue una lección de humildad grabada a fuego y sangre. Mihawk ni siquiera usa su espada principal, desenvaina un pequeño cuchillo y detiene los 3 sables de Zoro con una facilidad insultante. Lo apuñala en el corazón con ese cuchillo como si fuera un juego. Zoro sabe que la brecha es un océano insondable, pero en lugar de retroceder, envaina sus espadas y se prepara para recibir el golpe final de la legendaria Yoro. Las cicatrices en la espalda son la vergüenza de un espadachín, dice Zoro. El corte es masivo, casi mortal, pero la promesa que Zoro le hace a Luffy mientras yace derrotado, con lágrimas de sangre y frustración, nunca volveré a perder, es el resultado del nacimiento de la leyenda del cazador de piratas. Número 4. Luffy vs Rob Lucci. Esto no fue una pelea, fue una guerra de desgaste. En la Torre de la Justicia, con el rugido de la Buster Call acercándose, Luffy se enfrentó a la perfección asesina del gobierno mundial. Rob Lucci no tenía un sueño, solo tenía su misión, y era más fuerte, más rápido y más letal. El Rokugan de Lucci deja a Luffy al borde del colapso. Está exhausto, su Gear secando lo está consumiendo. Usopp desde la distancia le grita que se levante, y esa voz lo es todo. Luffy se levanta temblando, aún no ha terminado. Y en ese momento inicia ese Jet Gato Ninja. No es una técnica, es un torrente de furia ciega,
Cientos de puñetazos, cada uno con la voluntad de salvar a Robin. Lucci no puede creerlo. Su Tekai se rompe, su cuerpo cede. El último golpe lo deja incrustado en una pared inconsciente. Luffy no se mueve, no puede, ha dado hasta su última gota de existencia. Esta es la victoria del espíritu sobre la técnica, pura, indomable y absoluta fuerza de voluntad. Número 3. Luffy versus Katakuri. Si la pelea con Lucci fue sobre superar los límites físicos, esta es sobre superar los límites mentales. Katakuri no es un villano, es el guerrero perfecto, un hombre que puede ver el futuro. ¿Cómo derrotas a alguien que sabe cada uno de tus movimientos antes de que los hagas? En el mundo espejo fuimos testigos de una clase magistral de haki. Luffy es un muñeco de trapo, pero no se rinde. Observa, aprende, empuja su haki de observación hasta el límite. La pelea evoluciona, ya no es una paliza, es un diálogo de puños. El respeto mutuo florece en medio de esta violencia. El clímax, con el Snake Man de Luffy contra el Mochi de Katakuri, es espectacular. Pero el verdadero final de Luffy cubriendo la boca de Katakuri caído con un sombrero es un gesto máximo de respeto. Luffy no solo ganó una pelea, ganó la admiración del hombre que nunca antes había sido derrotado. Número 2. Barba Blanca versus Akainu. No es el duelo más largo ni el más técnico, pero es sin duda el choque de titanes más brutal y emocionalmente devastador de toda la serie. Después de ver a Ace morir frente a sus ojos, el hombre más fuerte del mundo, Edward Newgate, desató el apocalipsis. Ese momento en el que aparece detrás de Akainu, ¿no? Como que Akainu pudo sentir el terror, sudó, digamos, terror. Lo que sigue es una pura ira divina. Akainu, el almirante de Magma, se da vuelta y ve la cara de muerte. Barba Blanca aparece detrás de él, tono bajo y tembloroso. No hay palabras, ¿no? Akainu le derrite media cara, medio rostro desaparece. Un hombre normal estaría muerto, pero Barba Blanca no. Barba Blanca no es un hombre normal. Con la mitad de su rostro convertido en un cráter humeante, desata un terremoto directamente en el torso de Akainu. El sonido es ensordecedor. La isla de Marineford se quiebra en dos. Es la última y más grande demostración de poder del Yonko. De que incluso en la muerte, un padre protegerá el honor de su hijo con la fuerza para destruir el mundo entero. Bueno, y también mención a que un rato después le da un poco de pelea a los piratas de Barba Negra y termina con esa épica muerte parado, diciéndole a Teach en la cara que no es el hombre que espera Gold Roger. Y bueno, también diciendo que One Piece existe, como una nueva declaración que inaugura una nueva era en One Piece. Bueno, y ahora vamos con el puesto número 1. Hemos recorrido un largo camino, hemos visto duelos de honor, batallas internas, la furia de un padre, pero todas esas historias, todas esas voluntades convergen en un solo punto, una isla aislada del mundo durante siglos, bajo el yugo del ser conocido como la criatura más fuerte del mundo. Todas estas batallas anteriores eran escalones, y este es el cielo, es la cima. Esta no es la mejor pelea de One Piece, pero qué diablos, ¿no? Eh, Tiene algo especial en términos narrativos. Es la pelea de Luffy versus Kaido en el top número 1, ya que es la culminación de más de una década de narrativa. La batalla en el techo de Onigashima es un catálogo de momentos legendarios. Vamos por partes, porque esta batalla, si bien es entre Luffy y Kaido, es una batalla que empieza, cuando los Minks suben al techo de Onigashima y tienen una épica batalla con Kaido y con Jack, derrotando a Jack, pero luego teniendo a Kaido destruyéndolos prácticamente. Y ahí es cuando llegan Luffy, Law, Kid, Zoro y Killer. Y ven a Kinemon casi muriendo. Y ese es el momento en el cual Luffy recuerda todo por lo que han tenido que pasar en en el arco completo de la saga del Nuevo Mundo para llegar hasta allá. Y que va a ayudar a su amigo a recuperar el reino de Wano. Entonces, tenemos la culminación de todo un arco que comienza en la isla Gyojin y que termina en estos momentos en Wano. Todo eso anterior se suma a la pelea ya directa entre, bueno, primero todos los supernovas
versus Kaido Big Mom y luego ya Luffy versus Kaido. Una pelea que nuevamente Kaido le gana a Luffy como unas 3 veces, pero bueno. De hecho creo que en Wano al final Luffy pierde al menos 5 veces con Kaido y le gana una, pero lo importante es cómo le gana, cómo lo noquea. Entonces, la batalla en el techo de Onigashima, como les decía, es un catálogo de momentos legendarios. La derrota, el golpe mortal de Kaido, el final, pero entonces en el silencio de la muerte, en el agua prácticamente, Luffy en un momento se cae al agua, lo rescatan y después cuando está tirado en el piso nuevamente porque Kaido lo destruye, un sonido comienza a retumbar. Los tambores de la liberación. Lo que viene a continuación es una revelación que reescribe la historia. Es el despertar de la Ito Ito no Mi, modelo Nika. Luffy no es un hombre de goma, es el guerrero de la liberación, es el dios del sol, el poder más ridículo del mundo. La pelea se transforma en ese último round, ese sexto round que Luffy le gana a Kaido, ¿no? Es entonces en ese momento en que la pelea se vuelve una caricatura cómica, ¿no? Como las de Tom y Jerry. La realidad se doblega a la imaginación de Luffy. Kaido, la personificación de la fuerza bruta, no puede comprenderlo. Está luchando contra un concepto, contra la libertad misma. El choque final es la imagen más grandiosa que Oda ha dibujado jamás. Un puño del tamaño de Onigashima, imbuido en haki del conquistador y la voluntad de todo un país. El Gomu Gomu no Bangarangan no es un puñetazo, es el amanecer, es la liberación de Wano, es la derrota de un Yonko y el nacimiento de otro. Por su escala, su impacto y su revelación mitológica, la batalla contra Kaido es la número uno indiscutible. Y ahí lo tienen. Un viaje que nos ha llevado desde el honor de un hombre en pañales hasta la furia de un dios del sol. Una lista variada que demuestra que la grandeza en One Piece no pertenece solo a su capitán, sino que a todos los que luchan por sus sueños. Pero esta es solo mi lista, ahora les toca a ustedes. ¿Están de acuerdo con estos cambios? ¿Qué pelea de un sombrero de paja que no sea Luffy, Zoro, Sanji merecía estar aquí? Nami vs Khalifa, Chopper vs Komadori. Quiero ver una guerra de comentarios con sus propios rankings. Defiendan a sus personajes. Si les ha gustado este viaje, no olviden dejar un buen like, suscribirse y activar esa campana. Y hablando de eso, si creen que las peleas son épicas, esperen a que hablemos de las frutas del diablo más rotas. Ya hablamos de eso, ¿cierto? Sí, ya hablamos de eso. Entonces, ¿cuál será nuestro próximo top? Misterio. Hasta luego.